Alcanzando el conocimiento. Y ahora vamos con el doctor Eric Velázquez García, también él es premio de la investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2013, él es experto en la cultura maya, es doctor en Historia del Arte y bueno, pues tiene diferentes investigaciones en arte, en iconografía, epigrafía maya, en los sistemas de escritura. Él es investigador, pues él es muy reconocido en México en este tema y ha sugerido nuevas interpretaciones de las imágenes del arte maya. Gracias, doctor Eric Velázquez, por tomar la llamada aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Doctor Eric, platícanos un poco de tus líneas de investigación. ¿Qué es lo más relevante que has hecho hasta ahora? Bueno, pues es una pregunta un poco difícil. Sí. No sé si sea lo más relevante, pero es lo que tengo más fresco ahora en la cabeza porque estoy tomando mi libro. Ah, muy bien. Platícanos de ello. Sobre las ideas que tenían los mayas antiguos, sí, en torno al cuerpo humano, al alma y al espíritu. Pero bueno, es un tema que por años se ha estudiado entre mayas contemporáneos, entre mayas de la época colonial. Pero a mí me interesa particularmente enfocarme en el tema de los mayas antiguos del periodo clásico del año 300 al 900. Ajá. De manera que mis fuentes primarias son los restos sociológicos, los entierros, los textos jeroglíficos, las escenas artísticas de la época. Privilegio primeramente, pues eso, privilegio las fuentes que son contemporáneas a la época que yo estudio. ¿Y qué es lo que has encontrado? ¿Qué has encontrado en estas investigaciones? Bueno, yo sé que estás haciendo un libro, a lo mejor nos puedes decir, nos puedes dar algunos detalles, quizá nada más algunos, pero sí nos puedes decir algunas cosas un poco resumidas de este pensamiento maya en esa época justamente. Bueno, a grandes rasgos puedo decir que los mayas, al igual que otras culturas precolombinas y otros grupos indígenas, se conciben al cuerpo humano como una amalgama heterogénea de sustancias. Todas esas sustancias son materiales, incluyendo las almas. Ellos no creen en la existencia de una sola alma, sino en diversas almas que cumplen distintas funciones cognitivas. O sea, un solo cuerpo, una sola persona tiene varias almas. Así es. Y lo consideran como parte integrante del cuerpo. Tanto el cuerpo de carne, hueso, tejidos, como las almas, para ellos son materia, están hechos de materia. La diferencia es que mientras que los tejidos, la carne, todo eso que vemos está hecho de materia pesada, las almas, los espíritus, están hechos de una materia ligera, imperceptible a través de los ojos, del estado de vigilia, a través de los sentidos, y solamente perceptible a través del sueño, de los ojos, digamos, oníricos, ¿no? Sí. Pero ambos ámbitos del cuerpo son materiales. Estas partes del cuerpo hechas de materia pesada, como los huesos, la carne, los tejidos, por ser materia pesada, sí, es materia creada en este mundo por los dioses, y es materia finita, es materia que se acaba, que se transforma, que se deteriora, que envejece. En cambio, las almas, las entidades anímicas, las fuerzas espirituales, está hecha de materia etérea, materia ligera, pero es una materia mucho más resistente, porque procede de los tiempos anteriores a la creación. ¿Y esta concepción del espíritu del alma, cómo influye para toda su concepción de vida, para todos sus rituales, para toda la vida diaria? Bueno, pues mucho, es bastante complejo. Evidentemente, este tema es parte de otro más amplio. El tema de la alma, del espíritu, del sueño, del pensamiento, es parte de un tema más grande que es el del cuerpo humano. Y a su vez pertenece a otro tema más grande, más complejo aún, que es el de la cosmovisión. En ese sentido, pues estas creencias están ligadas con los rituales, con la política, y hay que enfatizar que lo que tenemos en los testimonios escritos a través de textos jeroglíficos del periodo clásico y también de las escenas artísticas,
Sí. Nos habla directamente sobre las élites del poder, sobre los gobernantes de los mayas antiguos. No nos dice demasiado sobre las creencias que tenía el pueblo, estas hay que deducirlas a través de otras evidencias, de manera que la información está directamente relacionada con estos señores, los gobernantes. Y al parecer se tenía la creencia de que había un grupo de almas o de entidades o fuerzas anímicas que eran comunes a toda la especie humana, con las cuales todos los seres humanos nacían, pero también había un cierto tipo de entidades anímicas o de almas que eran exclusivas de la élite, que eran parte de los elementos de distinción social y que además a los gobernantes les ayudaban a desempeñar su papel. ¿Sí? Vamos a deslindar un poco esto, así a muy grandes rasgos. La principal de estas almas, la principal alma en la que los mayas creían en el periodo clásico, en los textos jeroglíficos, recibe el nombre de Olis. Olis quiere decir corazón, pero se refiere a un corazón anímico, es decir, no se refiere al músculo cardíaco. Es un elemento que circula por toda la sangre, que está por todo el cuerpo, aunque al parecer se concentra más en el área del pecho o del epigastrio. Y este Olis es un centro de memoria, de pensamiento, de conciencia, de voluntad, que está activo sobre todo cuando dormimos. Maneja todas las emociones, la furia, el amor, las pasiones, la envidia, los celos, pero también es un elemento vital, básico para sobrevivir, y al parecer este Olis guarda memoria, aprende, capta conocimientos cuando estamos dormidos. Para los mayas antiguos y también para los mayas modernos, las comunidades conservadoras de los mayas, el sueño es importantísimo porque es un estado de percepción tan real, o quizá aún más real para ellos, más importante que el estado de vigilia. Esa es una gran diferencia con nuestra cultura occidental, y para nosotros los sueños son fantasías, no los tomamos sin mucha importancia, pero para los mayas, de hecho, lo que se aprende en sueños es más importante, más profundo que lo que se aprende estando despierto. Ahí yo creo que tendría que haber una relación, pues obviamente muchísimos siglos después con Freud, ¿no? La interpretación de los sueños freudiana, que también, pues tú hablarás de eso, pero esto ya es otro tema. Volviendo a lo que tú nos estás diciendo, si quieres acaba de contarnos esta parte de lo que estás investigando, que eso nos hace muy interesante, y después vamos a otras preguntas. Sí, bueno, no me voy a extender mucho porque no hay tiempo, pero también tenían la creencia en otras entidades o centros anímicos, que al parecer residían en la frente, en la cabeza, que es el área de reconocimiento social del rostro humano, que se relacionaban con la percepción diurna, con los sentidos, porque la mayoría de los sentidos están ubicados en la cabeza, en el rostro, y entonces son centros anímicos o de conciencia o de voluntad relacionados con la interacción del individuo en el mundo social. Y por supuesto también tenían la creencia en ciertas almas o entidades anímicas que eran exclusivas de los gobernantes, que no lo tenían cualquier ser humano, y esos son lo que llamamos nahuales, ¿sí? Una palabra mexicana. En náhuatl, sí. Náhuatl, o de origen mexicano, pero que las lenguas mayas recibe el nombre de Huayí. Justamente esta palabra viene de la raíz Huay, que significa dormir o soñar. Y es una alma especial que los hombres poderosos adquieren desde el inframundo, y habita también en su pecho, en el epigastrio durante el día. Durante el día es como si estuviera dormida, tiene hábitos parecidos a los de un felino. De hecho, el jeroglífico del Huay es un rostro humano y la mitad está manchada con las manchas de un jaguar. Y como todos los felinos, pues tiene hábitos nocturnos, y los gobernantes externan esta alma fuera de su cuerpo a través de la boca, y ellos dormidos van controlando lo que esta alma hace. Y esta alma especial básicamente es la personificación de enfermedades, la personificación del rayo, del relámpago, de fuerzas poderosas. Ellos se ocupan para muchas cosas,
entre ellas para defenderse de sus enemigos, que son otros gobernantes, y finalmente pues ellos desean deshacerse de sus adversarios, mandándoles la muerte a través de enfermedades, porque esta alma especial se alimenta de las almas de otros seres humanos, de tal manera que es un elemento de poder que los hacía temibles a los gobernantes mayas. ¿Bien? Y bueno, pues hay tantas cosas que decir de eso. Aquí, doctor Eric Velázquez García, ¿cómo se relacionaban los mayas con la naturaleza? Porque, bueno, si nosotros vamos al sureste mexicano, son lugares que, seguimos más allá de donde estaban los mayas, Centroamérica, vemos una gran cantidad de recursos naturales que lamentablemente están siendo devastados por el turismo, por la contaminación del petróleo, por muchísimas circunstancias. ¿Cuál era entonces su relación de todos estos recursos de los mayas con la naturaleza? Bueno, ellos pensaban que los dioses los habían hecho a los seres humanos para adorarlos, porque los dioses no, para ellos no son seres totalmente poderosos, así, todopoderosos no lo son, no son seres autosuficientes, necesitan de la sangre de los seres humanos, necesitan de las oraciones, de las plegarias, de los sacrificios, de las ofrendas de los seres humanos, de tal manera que pues tienen esa función dentro del cosmos, que los hace distintos a todos los demás seres de la naturaleza, aunque por otra parte también son análogos con otros seres de la naturaleza, porque los demás seres de la naturaleza también tienen estos dos tipos de materias, la materia pesada que se ve a simple vista con los sentidos, y sus almas. Inclusive los objetos creados por el hombre también tienen alma, ¿sí? También. Y los carpinteros, los escultores, los arquitectos, la gente que está involucrada en la creación de estas cosas, no solamente aplica las técnicas de trabajo para crear estas obras, sino que además ellos están reproduciendo los mitos de creación de los dioses, porque ellos mismos son creadores, y al final realizan una serie de ritos para darles vida a estos objetos y darles de comer. Por ejemplo, un edificio grande hecho por el hombre, una pirámide, un palacio, un templo, necesitan que les den de comer para que viva, y a veces esta comida son seres humanos que les sacrifican, ¿sí? O pueden ser aves o animales más pequeños, dependiendo del tamaño del objeto, y este rito se llama rito de activación ritual, y tiene que ver con traerle la vida al objeto, traerle esta alma también. Desde luego que esa concepción del cosmos no eximió a los mayas de cometer excesos con la naturaleza. Sabemos a través de la arqueología que hacia la época de Cristo, más o menos, o el año 100 después de Cristo, o de nuestra era, ellos llegaron a devastar de tal modo el bosque tropical donde vivían, para, quemando árboles para producir cal y estuco que necesitaban en sus edificios para construir. Y, que fue la causa del despoblamiento de algunas ciudades muy importantes hacia el año 100 de nuestra era, justamente por un desgaste de su medio, una sobreexplotación, y posiblemente una deforestación del bosque tropical, de tal manera que los mayas no estuvieron exentos de sobreexplotar la naturaleza, también lo llegaron a hacer y le llegaron a pagar caro. Entonces la sustentabilidad de la que ahora se habla no se aplicaba necesariamente con el pueblo maya, ellos explotaban los recursos igual. Sí, bueno, sobre todo cuando llegaron a experimentar una explosión demográfica considerable, y los gobernantes necesitaban explotar los recursos no solo para mantener a esa gente, sino para construir edificios, y además darles mantenimiento, y además para que, imaginen, la piedra que la mayor parte de los mayas tenían disponible para construir es piedra caliza. Es una piedra muy porosa, de mala calidad, de tal manera que para perfeccionar sus edificios o las fachadas de sus grandes obras arquitectónicas necesitaban recubrirlos con una sustancia que se llama estuco. Es una mezcla de cal con agua y arena,
pero ese estuco no está como tal en la naturaleza. Hay que extraerlo también de la piedra caliza, y la estrategia para poderlo extraer es retirando estas piedras y luego quemándolas con leña. Y estos hornos para quemar estas piedras y convertirlas en cal para construir, Sí. requería una enorme deforestación, requería la tala de muchos árboles, como también cuando necesitaban abrir el bosque tropical para poder sustentar a poblaciones de 5.000, 10.000, 15.000 habitantes. Llegaron a ingeniárselas también para sacarle más provecho a la tierra, construyendo campos cultivables en medio de pantanos, parecidos a las chinampas de los aztecas que conocemos, o escalonando las terrazas de las laderas para poder cultivar allí, de tal manera que tuvieron que ingeniárselas para poder sostener a poblaciones crecientes en ciertos momentos de explosión demográfica, porque aunque nosotros veamos aparentemente que el bosque tropical donde los mayas viven está lleno de veracidad y de vegetación y de fertilidad, eso solamente es aparente. Y en realidad, si nosotros tocamos un poco en el suelo tropical de la selva maya, Sí. nos daremos cuenta que el grosor de la tierra es muy delgado, y en poco tiempo nosotros nos encontramos con la masa calcárea que está debajo, Claro. que impide el crecimiento de las plantas, de tal manera que es un ecosistema muy frágil, y si lo sobreexplotan con facilidad lo podían erosionar. Bueno, estoy hablando de esta sobreexplotación en los momentos álgidos de la cultura maya, es decir, cuando llegaron a tener muchos habitantes en sus centros urbanos, y los gobernantes eran quienes dirigían estas maniobras para canalizar el agua o para resolver estas necesidades alimenticias y productivas de la tierra, o para mandar a construir edificios gigantes, obras arquitectónicas. Sin embargo, en otros momentos de la larga historia de los mayas también tuvieron épocas donde predominaba la vida rural, donde no había estas grandes ciudades. Y en esos casos la agricultura maya era bastante simple, sencilla, no requería de esas grandes obras. Es una cosa que nosotros conocemos como la agricultura de roza, o también llamada la agricultura de tala y roza, que consiste en buscar un campo adecuado para el cultivo, y en cierta época adecuada del año talar todos los árboles y la maleza, que en tiempos prehispánicos se hacía con hachas de piedra, no se hacía con el uso de metales, debía haber sido un trabajo durísimo. Y luego, ya en la época de sequía, cuando había más sol y más calor, incendiaban esta maleza que habían derrumbado, tenían esa área libre, y estas mismas cenizas, al parecer, también servían para fertilizar la tierra. Y bueno, pues el primer año de cultivo cosechaban bastante, pero resulta que el segundo año ya les daba menos la tierra, porque no podían evitar que las plantas silvestres que competían con el maíz y con otras plantas que ellos necesitaban, ahogaran también a las mismas plantas alimenticias. Y para el tercer año ya era menos lo que producían, y para el cuarto ya era tan poco lo que la tierra les producía, que tenía que dejar esa tierra descansando 15 años o 20, lo que se llama barbecho. Y bueno, pues en este caso ellos necesitaban volver a comenzar el proceso, caminando cientos de metros para buscar otro campo adecuado, y de esa manera poder hacer lo mismo. Bueno, pues esta técnica agrícola, pues es una técnica muy adaptada a las condiciones climáticas, a las condiciones del bosque tropical, donde la mayor parte de los mayas habitan, pero mediante eso solamente pueden sostener poblaciones muy reducidas y de tipo rural. Así que los mayas han ido y venido practicando diferentes técnicas agrícolas según lo vayan necesitando.
Y bueno, pues dejando a un lado la historia y viendo el presente, ecosistemas frágiles en esa parte del sureste mexicano que bueno, pues sin duda son avasallados por el nuevo colonialismo que le llaman pues a este colonialismo hotelero. Pero bueno, pasando a otro tema, doctor Eric Velázquez, planteando ya cómo influyen las concepciones mentales y en este caso, ¿en qué nos beneficia conocer el pensamiento maya? Bueno, por principio de cuentas, tenemos que reconocer la deuda que existe con los grupos indígenas de todo el continente, no solamente con los mayas, y no solamente con los indígenas de México. Tenemos una deuda todos los países de este continente, una deuda con los grupos indígenas desde Alaska hasta la Patagonia, que fueron víctimas pues de la colonización, de la conquista, cuyas civilizaciones y culturas fueron algunas veces arrasadas, y la mayor parte de las veces vemos que son comunidades precarias en extrema pobreza. Poder conocer su manera de pensar, su cosmovisión, sus aspectos históricos, bueno, pues eso, por principio de cuentas, nos da las herramientas para entenderlo, ¿sí? Pero de ahí, lo ideal sería poder llevar a la práctica institucional de nuestros gobiernos este conocimiento para tratar de hacerles justicia y para tratar de brindarles más oportunidades de una vida justa. A mí se me hace tan triste, tan lamentable que por lo menos el 10% de nuestra población actual en México habla lenguas indígenas y no hay ningún escaño en las cámaras de diputados y senadores para legisladores indígenas, ni tampoco en ningún partido político que habla de las necesidades de los indígenas. Están ausentes del debate político, de los intereses, ¿no?, de las prioridades del Estado. Eso se me hace tristísimo, porque tenemos una deuda con ellos muy profunda, y ojalá que este conocimiento que nosotros generamos a través de la historia, de la antropología, de la arqueología, de la lingüística, de la etnología, pues pudiera servir para que los políticos tomen decisiones correctas, que tienen que ver solo con la justicia social que les diremos a estos grupos. Ahí, nada más hablando de los mayas, hay 5 millones de maya hablantes todavía distribuidos entre México, Guatemala, y bueno, también algo en Belice y muy poquitos en Honduras. Es el gran territorio maya. Y en esa parte de la justicia social, en esta parte de la falta de equidad, las condiciones de los mayas hablantes todavía no son las mejores condiciones económicas. La mayor parte de las veces no, con algunas excepciones, pero bueno, me conozco mayas que han llegado a la universidad, inclusive que han hecho posgrados en Estados Unidos o en Alemania, pero no es la generalidad del pueblo maya. La generalidad pues, son grupos campesinos, marginados, que apenas ahora estamos empezando a reconocer sus derechos, y bueno, con una enorme deuda que tenemos hacia ellos. No hace muchos años en Centroamérica hubo una guerra civil que los masacró, que realmente fue desastrosa para ellos. Y nosotros también en nuestra historia moderna en México hemos implementado políticas, primero en el siglo XIX liberales, ahora neoliberales, que no les favorecen a ellos, que no toman en cuenta la legitimidad de sus ejidos, de la propiedad comunal que tienen de sus tierras, la legitimidad de sus derechos, que los quieren ver como ciudadanos desarticulados de sus culturas, pero que desde mi punto de vista son políticas profundamente intolerantes, porque no toman en cuenta la diversidad cultural que existe en nuestro país, no toman en cuenta que son culturas distintas a la nuestra dentro de nuestro propio país, aunque en el discurso ya lo hagan, pero en la práctica no. En la práctica no. No, en la práctica no. En el discurso, por supuesto, pues el discurso son palabras que vienen y van. Doctor Eric Velázquez, tú fuiste de los que reinterpretaste la profecía maya del 2012 y pues no se acabó el mundo, aquí estamos. ¿Qué sigue en esa profecía? Bueno, como siempre dije aquel año cuando me preguntaban mucho sobre eso, siempre negué que hubiera tal profecía.
y siempre expliqué pues, que era un invento de los biólogos de New Age, no exentos de mercantilismo o de intereses comerciales. Los mayas no son una cultura que tenga un pensamiento apocalíptico. Los mayas son una cultura que, por el contrario, le apuesta a la conservación del cosmos, del universo. Tiene una mentalidad bastante conservadora. Tan es así que para ellos tiene muchísima importancia la conducta de los ancestros, ¿no? Y ellos valoran su escala de valores morales, éticos, está en relación con la conducta de los ancestros. Por eso tienen un enorme respeto a los ancianos y demás. Ellos jamás están pensando en el fin del mundo ni en ideas apocalípticas. Ellos le apuestan a la continuidad. Y como yo explicaba cuando me preguntaban sobre este tema, pues el calendario maya pues continúa. Realmente no tiene fin. Que nosotros conozcamos como académicos, el calendario maya no tiene ni un principio ni un fin. Es prácticamente una cuenta, pues, digamos, eterna de tiempo. Claro. Y lo que pasó en diciembre de 2012 es que se completó un periodo de casi 400 años que llamamos el Bakun número 13, pero ahora ya estamos en los primeros años del Bakun 14 y esto continuará. Inclusive hay en las inscripciones jeroglíficas mayas, en los textos antiguos del periodo clásico, en Palenque, por ejemplo, en otros lugares, hay acontecimientos registrados hacia el futuro, como en el año 4000 después de Cristo o demás, que no tienen ninguna profecía. Simplemente dicen, en tal periodo de tiempo se completará. Evidentemente eso no es profetizar nada, es como si yo digo, por ejemplo, el 31 de diciembre se acaba el año. Se completará el año 2015. Eso no es ninguna profecía. Claro. Pero sí es una afirmación de que uno cree en la continuidad, ¿no? Y en ese sentido son las fechas futuristas que tenemos de los mayas. Y por último, muchas felicidades por tu premio, lo recibiste en 2013, te lo dieron apenas como a muchos otros porque, bueno, pues entregaron premios de varios años, estaban un poco atrasados. ¿Hay apoyo suficiente para las ciencias sociales en el país? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos comentas del premio y qué nos dices en este tema? Es un tema muy complejo, porque el apoyo pues sí tenemos apoyo para realizar nuestro trabajo en las humanidades y en las ciencias sociales, pero nunca es suficiente. Tenemos muchos alumnos, gente muy talentosa, sacaron sus tesis de doctorado y demás, y que lamentablemente no tienen ni siquiera esperanza de conseguir un empleo. Los que tenemos la fortuna de ser investigador y trabajar ya en una institución como la UNAM o alguna otra universidad, somos afortunados. Y bueno, y además las políticas de apoyo económico, por ejemplo, en el CONACYT y demás, están enfocadas hacia los modelos de las ciencias duras, de las ciencias exactas. Esto es algo que se ha dicho durante mucho tiempo, justamente porque los que elaboraron estos modelos de evaluación son físicos. Y bueno, los científicos duros tienen otro ritmo de trabajo, otras dinámicas, otras metodologías, y generalmente ellos, como intelectuales de sus ciencias, maduran más rápido que nosotros. Nosotros en las ciencias sociales, en las humanidades, alcanzamos la madurez intelectual en etapas más avanzadas de la edad, y nuestra manera de difundir el conocimiento es distinta a la de los científicos duros. Ellos, por ejemplo, les basta con publicar en inglés una vez o dos por año en revistas internacionales indexadas. Ajá. Y para nosotros sigue siendo muy importante publicar libros enteros, claro, o capítulos de libros. Y bueno, como ellos son los que hicieron estos modelos de evaluación, muchas veces no se nos evalúa justamente porque es muchísimo trabajo escribir un libro o escribir un ensayo para un congreso, que son nuestros medios naturales de difusión del conocimiento, que implican tanto trabajo como escribir un artículo en una revista indexada. Y bueno, sí, a lo largo del tiempo hemos luchado para que se nos evalúe justamente de acuerdo con la dinámica de lo que hacemos y no con los modelos que han implantado los físicos. Y sí, con el tiempo hemos logrado algunos avances y yo espero que en el futuro logremos todavía mayor justicia en las evaluaciones.
Creo que es algo de tiempo, algo que se va a dar con el tiempo, y yo soy muy optimista en ese sentido. Vaya, esto que dices, doctor, pues sí es preocupante. Y pues sí, efectivamente, estos métodos de evaluación que fueron impuestos por físicos, pues no contemplan en ninguna forma a las ciencias sociales. Es tu sentir, pero también el sentir de muchos otros colegas tuyos que se dedican a las áreas de las ciencias sociales, y que es justamente eso, ¿no? La maduración va distinta, los procesos son distintos, los intereses son distintos. Lo que se tiene que lograr, pues es distinto en las ciencias exactas y en las ciencias sociales. Y bueno, pues sí habría definitivamente que hacer un replanteamiento en la política científica del país en este tema. Doctor Eric Velázquez, te agradezco muchísimo esta entrevista muy interesante y pues seguimos en contacto. Yo te agradezco mucho y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por la atención que me han prestado y estoy para servir. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Alcanzando el conocimiento.